Cuando son las 9 de la noche con 5 minutos y 29 segundos, me da toda la alegría recibir por acá a mis queridísimos Cristina. Nada más estás tú, Cris. Hoy no está Rodrigo Elizarrarás, nada más está Cristina Rivas de Humint, que están cumpliendo además ya cuántos años de creación este think tank tan exitoso que han tenido a lo largo de estos años, Cris. Estamos cumpliendo 5 años muy felices. Muchas gracias, Yuri, porque sin el apoyo de tantas personas, el seguimiento que nos están dando muchos de los radioescuchas, obviamente el apoyo de imagen y particularmente tuyo, no estaríamos festejando con nuestros consultores, amigos y aliados este aniversario. Ahí vamos y esperamos seguirles dando guerra por muchos años más. Bueno, es que son súper, además de muy inteligentes en todo Humint, no nada más tú y Rodrigo, sino todas las gentes que conforman este tanque de pensamiento, son profundamente educados en el sentido gringo de la palabra, educated, tienen grandes cartas credenciales educativas y de preparación. La verdad es que siempre es no nada más un placer, sino un privilegio contar con la colaboración semanal que tienen para este espacio. Cris, muchas felicidades. Hoy nos vienes a platicar como la agenda de la semana, el tema de política anticorrupción de esta administración, de este gobierno. Así es, como sabes, la gran bandera, prácticamente el tema que llevó a la presidencia al presidente Andrés Manuel López Obrador es justamente el combate a la corrupción. Si bien ha habido algunos avances, también hay que reconocer que los avances todavía siguen siendo muy pequeños y realmente marginales. Hace unas semanas la OCDE, la Organización de Comercio a nivel mundial, señalaba que México se mantiene sin grandes cambios en el tema de combate a la corrupción y que incluso se sigue manteniendo en el mismo nivel de los últimos años y que no se veía que hubiera mejoras. Sin embargo, dentro del buen lado, hace también unas semanas INEGI publica la encuesta que evalúa la calidad de la atención y los servicios de gobierno, la ENSIG, y en esta se percibió que durante la pandemia hubo un retroceso de la corrupción. Sin embargo, el problema es que no necesariamente quiere decir que las personas dejaron de ser menos corruptas o que las instituciones dejaron de cometer actividades ilegales. Lo que pasó es que dejó de haber una ventanilla en el que las personas de una forma directa estaban atendiendo a otras, ¿no? Esto nos da una muy buena pauta de qué es lo que podemos hacer en combate a la corrupción. Y una de esas cosas es digitalizar los procesos, todos los servicios públicos, hacerlos mucho más transparentes. Sin embargo, este proceso ha sido bastante lento y ha sido bastante tortuoso. Si bien cada vez más tenemos a nuestra disposición ventanillas digitales para hacer todos nuestros trámites y todas nuestras solicitudes al gobierno, desafortunadamente los sistemas son bastante malitos. No ha roto para nada los cuellos de botella en la atención a la población en general. Y además se ha vuelto sumamente complicado. Y uno de esos grandes temas está relacionado con el uso de firmas electrónicas, que en estos momentos está siendo muy complicado tramitar. Entonces, estamos generando cuellos de botella que van a reventar en cualquier momento, ¿no? Y no solamente eso, estamos también teniendo muchos problemas en estados donde no había, o en dependencias en las que no había tantos problemas, en los trámites particularmente para las empresas, para abrir nuevas empresas, se ha vuelto sumamente complicado. Lo que estamos viendo no es que haya habido un fin de la corrupción, lo que estamos viendo es que ha habido nuevas modalidades de corrupción, pero no solamente eso, las estamos viendo en otros sectores en los que ya habíamos avanzado muchísimo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esto de la atención directa a las empresas, todo lo que son solicitudes para la atención a las empresas se ha vuelto muy tortuoso, a pesar de que está en sí, que está diciendo que los trámites se han vuelto menos llenos de casos de sobornos o de comisiones. Si tú hablas directamente con los empresarios, te dirán que las comisiones, el famoso diezmo, es decir, el 10%, ¿no? de lo que tú vayas a tramitar el famoso o ganar, moche, ¿no? lo tienes que entregar, el famosísimo moche. Ha crecido todavía más, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es simple y sencillamente esta situación
en la que dejamos de tener esta atención directa, ¿no? Y ahorita que ya estamos volviendo a la normalidad, en la que otra vez los trámites van a ser así, va a haber un repunte muy visible para el próximo año. Pero además, ahorita tú estás comentando en tu nota Oye, y inicial. perdón que te interrumpa, Adelante. Cris, en un escenario, un horizonte que se antoja recesivo para el mundo entero, o sea, por supuesto en primera instancia para Estados Unidos, pero si Estados Unidos entra en recesión, México y su actividad económica van a ser inevitablemente negativas. O sea, no solo recesión, sino una recesión dolorosísima. Estás en lo cierto. México se encuentra en un contexto bastante difícil. Realmente esta situación no es privativa en México, hay un contexto internacional complejo, pero además veníamos además de un contexto de austeridad dentro de las instituciones públicas en nuestro país. Entonces, de por sí teníamos instituciones ahorcadas porque no tienen suficiente gasto operativo, ¿no? Entonces, de por sí no están pudiendo avanzar. Pero si tú además le pones estos pesos, ¿no? Además hay estos hechos de corrupción. Hace un ratito en tu nota inicial estabas hablando de la evaluación para el año 2021 de la Auditoría Superior de la Federación, Así es. este órgano de la Cámara de Diputados que se encarga de fiscalizar cómo están haciendo sus actividades las dependencias públicas, está reportando que a pesar de todo, a pesar de que sí es menor el monto y la cantidad de irregularidades que se registran eh, respecto a otros años, la realidad es que sigue siendo un monto espeluznante, ¿no? Estamos hablando de 1,000 millones de pesos, estamos hablando de presupuestos de algunas de las entidades pequeñas que hay en nuestro país, pensando así a grosso modo, una dependencia tan pequeña que es un centro de investigación como el INAPESCA, el Instituto Nacional de Investigación Pesquera de nuestro país, que normalmente su presupuesto es de 500 millones, este fue el presupuesto para 2022, estamos hablando de 2 INAPESCAs, ¿no? Nada más. O sea, sigue siendo espeluznante la cantidad, pero también está haciendo este efecto, ¿no? Se pararon muchos trámites durante los últimos años debido a la pandemia. Entonces, no necesariamente estamos viendo el nivel de irregularidades que la actividad no continua y normal de las dependencias va a mostrar. Entonces, súmale esto, el poco gasto operativo de las dependencias, súmale que les están quitando recursos a través de hechos de corrupción. Muchas de estas ya no tienen la capacidad de hacer ni las actividades más mínimas de las facultades que tienen otorgadas por las diferentes leyes. Y eso Y todo esto, está, por decirlo menos, está aterrador, Cris, porque en efecto, si no va a haber lupa que funcione ni que haga rendir cuentas a los gobernantes, la verdad es que lo que habíamos logrado avanzar con dificultad, porque no fue una cosa fácil, fueron luchas y luchas y luchas para llegar como a, digamos, ese estado de cosas que imperfecto, pero ya por lo menos teníamos ese estado de transparencia y de rendición de cuentas, pues hoy estamos otra vez en la barbarie, ¿no? En la barbarie administrativa. y además a quienes les estamos cargando el costo de la corrupción es a los usuarios. Por Los usuarios supuesto. que están con un dolor de bolsillo bastante fuerte porque se encuentran en crisis económica, porque además su poder adquisitivo se está haciendo cada vez más pequeño por efectos de la inflación. O sea, ya lo que tú podías Mermado por donde lo gastar veas, ¿no? con tu salario hace unos meses no es lo mismo que puedes gastar ahorita, ¿no? Claro. Entonces, además, las empresas se encuentran en crisis y las empresas están teniendo que subir sus costos y sus gastos para poder cubrir estos costos que trae la corrupción. Entonces, estás apretando a quienes generan empleo, estás apretando a los usuarios y aparte estás apretando a las dependencias porque no tienen la capacidad ya de atención suficiente. ¿Y dónde estamos viendo los casos más feos y dramáticos de esta corrupción? Lo estamos viendo dentro del sistema de seguridad pública y lo estamos viendo en hospitales. Uno de los datos más tristes de esta auditoría, de esta cuenta pública 2021, es que durante el último año ha crecido el número de la mortalidad infantil y de la mortalidad de mujeres que están en alguna situación de gestación y que por X o Z a la hora del alumbramiento pierden la vida. Eso nos está hablando de las dimensiones y de los efectos nocivos que puede tener la corrupción. O sea, la corrupción no se trata solamente del hecho delictivo malo, ilícito, irregular y todo lo que se pueda decir de mal de la corrupción. Se trata que tiene efectos sobre la vida de las Claro, personas y por sobre la supuesto. calidad de la atención a las personas. Entonces, ahí necesitamos hacer algo urgente.
no solamente porque es la principal oferta del presidente, sino porque realmente está afectando a la ciudadanía. Porque además lo hemos visto a lo largo de estos años, cuánto se habló de la salud universal, se desmontó el sistema previo que había, el programa previo que había para la atención de todos y de todas, para poner el INSABI, que se ha reportado muchísimo que le falta todavía muchísimo apretón de tuercas, por así decirlo, para que pueda operar al menos como lo hacía el Seguro Popular en los sexenios anteriores. Entonces, como que sí, hay más de un asunto y en temas de salud es imperdonable, Cris, puedo coincidir absolutamente contigo. ¿Por qué? Porque son las vidas de las personas las que están en juego. Y cuando eso no lo logras cubrir y te enteras de todo el desabasto de medicamentos que hay en todo el sector salud, no nada más en el INSABI, sino en todas las dependencias de salud pública en México, en todos los estados de la República Mexicana, pues la verdad sí es descorazonador, por decirlo menos, ¿eh? Y echémosle otra losa al pobre servicio público. También los sobrecostos en los proyectos que se están generando están siendo muy elevados. O sea, además están gastando más. El caso de Dos Bocas, que está por inaugurarse su primera etapa el día de mañana, ha crecido el gasto enormemente. Ese gasto podría cubrir algunas de los compromisos internacionales de México, incluso en materia ambiental. O sea, además le seguimos echando al problema original. Entonces, cada vez estamos dejando al servicio público sin los insumos básicos para seguir trabajando y con eso, obviamente, la atención ciudadana se va pues por el caño, ¿no? Algún compañero columnista, y pido disculpas por no recordar quién es, pero qué buen título, qué caro alimentar esas dos bocas, escribí el día de hoy. Totalmente. Se no duplicó es el costo de la refinería de Dos Bocas. Se duplicó de la nada. Así es. En fin, y como y eso, pues estamos viendo. A nivel federal. Eso pasa a nivel federal y eso pasa a nivel estatal y eso pasa a nivel municipal. Entonces, esto es un cuento de no acabar. Pues es una enorme tristeza, porque en efecto las herramientas institucionales que ya había logrado construir el Estado mexicano para combatir la corrupción, insisto, súper perfeccionables todavía, pero ya había unos escalones andados, ¿no? Y ahorita pues parece que a mazazos destrozaron esos escalones y obviamente pareciera que nos estamos quedando los ciudadanos, los empresarios, la academia, todos en conjunto, sin ningún tipo de herramienta de escudo y de defensa ante pues la depredación política de la que México siempre ha sido objeto a lo largo de los años, a lo largo de su historia. Así es, Yuri. Te agradezco muchísimo, Cristina Rivas. Los espero por acá el próximo jueves. Humanity, felicidades otra vez por estos 5 primeros años de impecable labor e incidencia que están teniendo también en la elaboración ahí donde sí se pueda de políticas públicas y de mejores y más eficaces y eficientes diseños para las mismas. Te mando un abrazo enorme, Cris. Muchas gracias. Nos vemos. Voy a la pausa, son las 9 de la